Vamos a iniciar a partir de esta clase en adelante, ya ingresando al tema más del contabilidad integrada gubernamental, a desagregar la contabilidad gubernamental en 3 contabilidades con este ejemplo, y en adelante estaremos explicando caso similar y luego de una manera más resumida al respecto, y unas transacciones que van a ser completas y prácticas hasta la conclusión de este curso digital. Vamos a iniciar ahora en este momento con un ejemplo básico y sencillo relacionado a un registro de ingreso, pero de la contabilidad gubernamental. Para ello vamos a plantear el problema, el enunciado, con relación a este ejercicio o caso situacional planteado. Nos muestra el ejemplo, dice: el 30 de enero del 2000XX se recibe la recaudación de fecha anterior, o sea, de la fecha anterior, en este caso del 29 de enero, bajo el siguiente detalle: impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 100 bolivianos mismos que fueron cobrados en caja de la entidad. Ahora empezaremos a analizar y examinar este caso ejemplo. Desde luego, por lo visto, la competencia del impuesto, o sea, de cobrar impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, es de las entidades consideradas ETAs, es decir, de los gobiernos autónomos municipales. Ellos tienen la potestad o la tuición o las atribuciones para realizar el cobro de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de acuerdo a la ley y normativas establecidas en nuestro país, por el cual se da entonces, se podemos deducir que este ejemplo es de un cobro que se realizó de un día anterior. Estamos hablando del 29 de enero, que fue pagado justamente en la caja de la entidad, ¿no?, que las mismas han sido deportados para su registro contable. Entonces ahora veremos este ejemplo que acabamos de plantearlo, este caso situacional que acabamos de describir. Vamos a empezar a desglosar en los siguientes: cómo es que incide, cómo es que lleva la contabilidad y por qué se llama integrada prácticamente. Con este ejemplo vamos a tener claramente, a través de los relacionadores, cómo es que entre estas 3 contabilidades se interrelacionan. Y este ejemplito que acabamos de plantearlo, vamos a desagregar en 3 contabilidades. Primero, una contabilidad que es el subsistema de contabilidad, en este caso el subsistema presupuestario. No nos olvidemos que en la contabilidad gubernamental, en la contabilidad integrada, están los componentes son el subsistema de presupuestos, el subsistema patrimonial o contable y el subsistema financiero y de tesorería, por el cual entonces vamos a demostrar en la práctica cómo es que ahora con este ejemplo podemos identificar cómo es que incide en cada subsistema. Para ello vamos a ir explicando ya a continuación en el subsistema de presupuestos, cómo es que incide, y vamos un poco a ampliar en esta parte. Entonces nos enfoquemos en el subsistema de presupuestos. No nos olvidemos, vuelvo a reiterar, que este ejemplo que acabamos de describir lo vamos a desagregar en 3 contabilidades. Presupuestario, que es el subsistema presupuestario, cómo es que afecta, cómo es que se aplican las partidas y los rubros presupuestarios, y cuál es la situación de los reportes y cuál es la consistencia de la información. Ese tipo de datos vamos a esclarecer, vamos a explicar con este ejemplo en el subsistema presupuestos. Luego, el siguiente, que sería el subsistema patrimonial o contable, y el otro financiera y de tesorería. Bueno, reiterada esta situación, vamos a inmersos a este tema del subsistema de presupuestos.
en el subsistema de presupuestos. Entonces, al tratarse este ejemplo planteado, este caso situacional planteado, una recaudación, ¿no?, que es de un gobierno autónomo municipal, por lo que pudimos evaluar y examinar, entonces esto significa primeramente que ha sido programado en presupuesto, ¿cierto? Es decir, cada gobierno municipal, en este caso de una entidad, cualquier gobierno autónomo municipal, programa todas las gestiones de acuerdo a de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la amplitud de su estructura y de su conformación como entidad pública. En este caso hay gobiernos autónomos municipales medianos, pequeños y también chicos, o sea, más pequeños, es decir, de categoría C, que lo considera la normativa. Categoría A, B y C, ¿no?, los que están justamente. Entonces, ese es el tema, lo que considera la normativa. Sin embargo, en este momento vamos a ver ya el ejemplo como tal en el subsistema de presupuesto. Entonces podemos entender de que primeramente vamos a considerar es un gobierno autónomo municipal intermedio o mediano, en el cual tiene la tuición de poder cobrar este impuesto, como también las departamentales, las alcaldías departamentales, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo incide en el subsistema de presupuestos? Vayamos desarrollando. Se ejecutan, en el caso de ejemplo que hemos planteado, se ejecutan los momentos, o sea, ¿qué momentos se aplican en este momento al ejecutarse, al cobrar el impuesto? En el presupuesto de recursos, vamos a un poco recordar, tenemos los momentos de, ya, estimación presupuestaria, después tenemos el devengado y el percibido. En este caso, ya, recuerdan esa clase que hemos podido pasar, entonces está esa clase, ¿verdad?, donde pudimos ya hablar con relación a los momentos presupuestarios. Estamos recordando ahora, están en la práctica. Se ejecutan en este caso ejemplo los momentos del devengado y percibido, porque la estimación ya estaba cuando se ha programado, se ha presupuestado, ¿verdad? Ahora, al cobrarse en efectivo, se ha devengado y al mismo tiempo hemos percibido los recursos. No es que solamente fue un derecho de cobro, sino que vinieron a pagar por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Entonces, ha ingresado efectivo a las arcas de la entidad, en este caso, por el hecho de que se cobró al instante, dice, ¿no? Y en gastos, el cumplimiento, de acuerdo al cumplimiento del principio de equidad, se efectúa la partida la partida del concepto ampliado de recursos y gastos, ¿no? Eso también hemos podido llevar ya, y vamos a un poquito recordar, ya evaluando esta transacción. El concepto ampliado de recursos y gastos, ¿recuerdan?, ¿no? Independientemente de que se hayan cobrado o hayan sido pagados, ¿no?, tienen que ser registrados, ¿no? Entonces, en este caso, ya bajo el principio de equidad, se ejecutan este concepto ampliado de recursos y gastos, y en el caso ejemplo, por eso empieza a suscitar a participar en este caso el incremento de caja y bancos, dado que al ejecutarse entonces se mantiene en este caso la consistencia entre lo que es el devengado de recursos es igual al devengado de gastos. Esto, lo que acabo de decir, en otras palabras, en esta parte lo que dice lo que dice básicamente aquí en la evaluación, en el análisis que estamos haciendo, estamos indicando que el devengado de los recursos es igual al devengado de los gastos. Y esto es por la consistencia. ¿Y a través de qué se hace esto? Que se relacionan las cuentas operacionales, que son, por ejemplo, WEC, que llamamos operaciones efectivas de caja. Eso más adelante vamos a explicar más a detalle. Sin embargo, en esta parte podemos puntualizar, o sea, enfocarnos y ver de que esa situación, en la transacción planteada, se ejecutan primero los momentos del devengado y percibido,
Segundo, que bajo el concepto de ampliado de recursos y gastos, se deben mostrar en los deportes y bajo el principio de equidad, y para que la situación de la consistencia de la contabilidad gubernamental sea adecuada y correcta en su aplicabilidad, se procede a hacer el registro contable afectando a incremento de caja y bancos. ¿Cómo es eso? Usted dirá, ¿cómo es eso que se da estos aspectos? Mira, estimado amigo, colega, estudiante universitario o amigo que ya he trabajado y haya tenido información práctica básicamente en las entidades públicas, aquí es el tema interesante. ¿Ya? ¿Cómo es que aquí se hace la contabilidad presupuestaria así? Realmente cuando uno ingresa al sistema que es el sistema de contabilidad gubernamental, cualquiera que fuera, el SICOPRE, el SINCON, el SIGEP portable, el SIGEP en línea, todo eso, no se ve estos aspectos, ¿verdad? No vemos, porque estos están internamente estructurados a través de programa, en este caso, que conlleva justamente a través de los relacionadores, se proceden a determinar estos aspectos, la vinculación entre los tres contabilidades. Eso ya lo hemos explicado, pero recordar no es de más. Entonces, eso se aplica. ¿Y cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que esta parte podemos nosotros demostrar, ¿no? Demostrar lo que acabamos de indicar en la parte ya de análisis. ¿Cómo? Bien, nos vamos ahora a la etapa de desarrollo como tal. Mire, entramos entonces en el aspecto de el subsistema de recursos. En el subsistema de recursos, en este caso, tenemos el desarrollo. ¿Qué quiere decir el desarrollo? Es la contabilidad, en realidad solo presupuestario, porque aquí no solamente es del ejemplo que hemos planteado, no solamente hemos dicho que va a ser presupuestario, va a ser también patrimonial y financiera. Vuelvo a indicar eso. Entonces, estamos hablando de la resolución del desarrollo, en otras palabras, la solución en el aspecto del subsistema presupuestario. ¿Cómo es que se inciden y qué partidas y rubros inciden en este ejemplo planteado? Una, es recursos propios. ¿Por qué? Porque la entidad como gobierno autónomo, en este caso municipal, tiene recursos propios, por eso es que cobró justamente porque es una competencia del gobierno autónomo municipal, como acabamos de decir, como entidad, en tanto que tiene competencia de cobro y por eso tiene programado como recursos propios en su presupuesto. Por eso lleva la fuente 2210. Bueno, aquí por si acaso no existe la apertura programática porque esto no es gasto. ¿Cuándo existe apertura programática? Cuando es un gasto, cuando se ejecuta un gasto. No nos olvidemos de aquello. ¿Ve? Luego hemos indicado que no es partida de recursos, sino es rubro. Por eso que entra aquí rubro en el cabecera de campo, ¿no? Entonces, rubro presupuestario por el tema de los recursos. Muy bien, entonces aplica la 13310 y la entidad de transferencia en este caso es 00. Aquí está un poquito, no está adecuado. En este caso es 00 porque no hay quien esté transfiriendo. No, aquí no hay transferencia de 999. ¿O es así? ¿Qué dicen ustedes, estimados amigos? Bueno, miren, el punto es esto. Como dijimos aquí, ¿es 00 o es 999? Bueno, en realidad en este momento vamos a un poquito aclarar este aspecto. Es 999. ¿Por qué? Porque la 99, que es Tesoro General de la Nación, no corresponde a esto, la entidad de transferencia. La 999 sí. ¿Por qué? Porque es de privado. Entonces, ¿de dónde están llegando los recursos? De una persona privada, muy ajena a la entidad o a una entidad pública. En tanto que se mantiene la 999. O sea, 999, ¿no? Entonces, está correcto. Luego tenemos la opción de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, que llegaría a ser el denominativo de la 3 del rubro 13310. El importe 100 bolivianos. Lo que se ha ejecutado. Recuerdan, cuando está en una modificación presupuestaria es al revés. Ahora se está ejecutando. Entonces, como todo ingreso se va al lado, tiene saldo acreedor,
entonces va al lado haber. Muy bien. Por tanto, ahora su contracuenta, porque estamos hablando de la contabilidad presupuestaria. Su contracuenta llegaría a ser, ¿cuál? Llegaría a ser la 57.100. ¿Qué quiere decir esto? Esto es por lado del gasto. Incremento de caja y bancos. Entonces, el gasto se ejecuta en el lado, tiene un saldo deudor, en tanto que en esta transacción podemos mencionar que existe una equivalencia. Es así el análisis que se hace de la contabilidad gubernamental, ¿no? ¿No es tan complicado? Sí, pero hay que conocer, sí. ¿No es difícil? Por supuesto que no. Cuestión de voluntad y de informarse. Y esta clase es para poder de alguna manera conocer estos detalles. Entonces podemos ver aquí, ya la transacción está hecha, ¿no? De la contabilidad del subsistema de presupuestos de recursos, estimado amigo. ¿Cómo son las incidencias que acabamos de describir hasta aquí? ¿Cómo es que nos muestran reportes? La consistencia que nos interesa a nosotros, porque cuando está mal contabilizado, mal aplicado las partidas presupuestarias, inclusive las fuentes de financiamiento, va a generar justamente inconsistencias. Pero una de las opciones que para determinar si está consistente o no consistente la información de la ejecución presupuestaria es remitirnos a los reportes de la ejecución presupuestaria de recursos, columna de vengado, a la ejecución presupuestaria de gastos, columna de vengado. Y esa información total tiene que ser la misma que tiene que reportarnos tanto por el presupuesto de recursos como por el presupuesto de gastos en ejecución. Así es, estimado amigo y colega. Vamos a verlo como ejemplo final de este caso situacional planteado y del desarrollo mismo de esta clase. Ahí tenemos los reportes que nos muestra finales de esta transacción, de la ejecución ya, para mostrarnos en un estado financiero ya grande, porque estamos hablando de chiquitito, de este momento de un solo asiento, en otras palabras. Podemos ver de que nuestra ejecución presupuestaria de recursos, ¿no? Tenemos esta, que es por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ejecución devengado. En la columna de devengado, en la aplicación de momentos, tenemos el devengado 100, el percibido 100. ¿Cierto que así fue registrado? Exactamente. Nos está reportando en una ejecución presupuestaria de recursos en nuestra contabilidad gubernamental. ¿Qué les parece, estimado? ¿O qué le parece, estimado amigo colega? Ahora vamos a ver lo que acabamos de decir hace un momento. En la ejecución del presupuesto de gastos, también tiene que mostrarnos esa información que les decía por la consistencia. Entonces verificamos esa información. Primero la partida que acabamos de decir, según nuestra contabilidad que acabamos de desarrollar hace un momento, ¿verdad? Tenemos y replicamos con un remarcadorcito lo que nos dice ya por principio de, antes era el equilibrio presupuestario, ahora la equidad justamente y la consistencia misma de la información, nos muestra que en los momentos de la ejecución presupuestaria de recursos, estamos hablando del devengado, de la columna del devengado, está 100 en totales, también tiene que ser igual, ¿no?, a la ejecución presupuestaria de gastos del devengado, que en este caso llegaría a ser también 100. Así es, estimado amigo y colega. No hay dónde justamente perderse aquí. ¿Verdad que es sencillo? Bueno, solamente estamos hablando de un aspecto de la contabilidad que aún todavía no ha concluido este tema. Es decir, no hemos concluido porque esto todavía falta los efectos o cómo es que ya inciden y qué cuentas o inciden en la contabilidad que llegaría a ser en el subsistema ya de patrimonial y contable y paralelamente en el subsistema financiero y de tesorería. Entonces nos vemos en la siguiente parte del desarrollo de este ejemplo. Bueno,